¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos y hermanos en Cristo? ¿Sabían ustedes que Melquisedec era un rey sacerdote? Y también era superior a Abraham porque Abraham le dio el diezmo. De la misma forma, Jesús es rey y sacerdote para nosotros. Nos lo dice Hebreos el capítulo 1 y el versículo 3. Sin embargo, hay una gran diferencia entre Jesús y Melquisedec, porque Jesús es sin pecado, un rey y sacerdote que no tiene pecado, mientras que Melquisedec era un hombre de este mundo. Jesús era un sacerdote, y era un sacerdote tanto cuando estuvo aquí en la tierra haciendo su ministerio de piedad, como lo es ahora por nosotros. Y de esta forma entonces, en la lección de esta semana del día lunes 31 de enero, titulada Según el orden de Melquisedec, podemos entonces nosotros darnos cuenta cómo pudo hacerse todo esto porque Cristo tomó la naturaleza del hombre. El Señor tomó la naturaleza nuestra para nuestro favor, para nuestra ayuda, y participó de los atributos divinos, y Él plantó su cruz entre la humanidad y la divinidad, salvando entonces el abismo que separaba al pecador de Dios. Qué hermoso trabajo que el Señor hizo, el unir de nuevo la humanidad caída a nosotros con nuestro Padre Celestial, del cual habíamos tomado mucha distancia por el pecado. Porque ciertamente no tomó a ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó, por lo cual debía ser en todo semejante a los hombres, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para Dios, para con Dios, para expiar los pecados del mundo, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Lo dice Hebreos el capítulo 2, los versículos 16 al 18. Porque no todos tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, lo dice Hebreos 4:15. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y con los extraviados. Porque Cristo Jesús también estuvo rodeado de debilidad y conoce por lo que pasamos nosotros. Por su causa, entonces debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Ese justamente es el trabajo de ese sumo sacerdote, Cristo Jesús. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Abraham. Así tampoco Cristo entonces se glorificó a sí mismo, porque Cristo, haciéndose sumo sacerdote, dijo: tú eres mi hijo, y yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que Cristo, en los días de su carne, Él ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y con lágrimas al que podía librar del pecado, al que podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, él aprendió la obediencia y, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, dice Hebreos el capítulo 5, los versículos 1 al 9. Así que Jesús vino para traer entonces un poder de tipo moral que se combina con el esfuerzo humano y que en ningún caso sus seguidores deben tomarse
la libertad de perder de vista a Cristo, porque es el ejemplo para nosotros a seguir en todas las cosas. Él dijo: por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Juan 17:19. Jesús presenta la verdad delante de sus hijos para que ellos puedan contemplarla, para que cuando la contemplemos podamos ser cambiados, para que podamos ser transformados por su gracia, para que podamos pasar de la transgresión a la obediencia, para que dejemos la impureza y tomemos la pureza de nuestro amado, que alejándonos del pecado lleguemos a la santidad del corazón y a una vida de rectitud, lo cual entonces tenemos, dice Hebreos 6:19, como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que delante de nosotros ha sido colocada la esperanza, una esperanza de vida eterna, y nada menos que eso puede satisfacer a nuestro Redentor. Pero depende de nosotros agarrarnos de esa esperanza por fe en aquel que ha prometido. Necesariamente vamos a tener que sufrir, pero los que son participantes con Cristo en sus sufrimientos tienen la bendita esperanza de que participarán también con Él en su gloria, porque Él ha comprado el perdón, la inmortalidad para las almas pecadoras de los hombres, esas mismas almas que perecen. Pero entonces depende de nosotros el recibir esos dones por fe. ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos hacer? Creyendo en Él. Creyendo en Cristo Jesús tenemos esa esperanza como un ancla del alma, segura, firme. Hemos de comprender entonces que podemos esperar confiadamente el favor de Dios, no solo en este mundo, sino también en el mundo celestial. Recordemos que Cristo pagó con tal precio por nuestra salvación. Y la fe que nosotros tenemos en esa expiación que Él hizo, en esa intercesión, es lo que nos debe mantener firmes e inconmovibles en medio de las tentaciones que oprimen hoy en día a la iglesia, a nosotros como militantes. Contemplemos la gloriosa esperanza que es puesta ante nosotros. Aferrémonos a ella por fe. Recordemos que no ganamos el cielo por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. No se debe centralizar nuestra esperanza en nosotros mismos, sino mirando a aquel que ha entrado dentro del velo. Es cierto que estamos expuestos todos los días a grandes peligros. Es cierto que estamos en peligro de ser corrompidos, pero este peligro solo nos amenaza si confiamos en el yo, es decir, si confiamos en nosotros mismos y miramos no más arriba de nuestros propios esfuerzos humanos. Al hacer esto, entonces es fácil naufragar. Si nos basamos en nuestros propios méritos, vamos con seguridad a naufragar. En Cristo se centra nuestra esperanza de vida. Y esa esperanza es un ancla en esta tempestad. Esa ancla que es Cristo Jesús nos va a mantener firmes y seguros. Dice el texto en el Salmo 24, el versículo 9. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Cristo anhelaba que los que estaban oprimidos, los que estaban perturbados, acudieran a Él, para que en Él pudiesen ver la luz, para que en Él pudiesen ver la vida y el gozo, la paz. Ese gozo y esa paz no lo podemos encontrar en ninguna otra parte.
porque precisamente esos seres pecadores tienen tristemente como gran objetivo el estar en pecado porque su ancla es Satanás. Pero cuando nosotros nos desprendemos de eso, cuando dejamos de mirar para este mundo, vamos a encontrar entonces un ancla verdadera, que es el ancla llamada Cristo Jesús. Hay muchas personas que necesitan de simpatía humana. Hay muchas personas que necesitan ser abrazados por la fe. Y somos nosotros los que hemos sido mandados a hacer este trabajo. Somos nosotros los que debemos dejar a un lado la burla, la mofa, la blasfemia, las quejas. Y debemos cambiar de perspectiva en nuestra vida. Debemos tener como perspectiva el vivir de acuerdo a Cristo Jesús. La obra de Cristo Jesús finalizó cuando Él estuvo no solamente en la cruz. En ese momento, su obra finalizó para demostrarnos a nosotros que se podía vivir alejados del pecado. Pero allí cuando Él dijo consumado es, recordemos que el camino estaba abierto y el velo se había partido en dos. Y ahora entonces los pecadores podemos acercarnos a Dios sin presentar ningún tipo de sacrificio, sin el servicio de un sacerdote, porque el Señor Jesús es nuestro sacerdote de la orden de Melquisedec y el cielo es su hogar. Y es allí donde Él está preparando el lugar para nosotros. Él está sentado al lado del Padre Celestial. ¿Qué mejor intercesor que Cristo Jesús? Nuestra fe no debe estar fundada en sabiduría de hombres. Nuestra fe debe vivir en el poder de Dios. Debemos alcanzar una madurez y una sabiduría que sea en Cristo Jesús. Que nuestra forma de hablar sea dirigida por el Padre Celestial. Que nuestra forma de actuar esté de acuerdo a lo que Él requiere. Cristo Jesús nos acepta, pero nosotros debemos perfeccionar nuestro carácter cristiano. No lo podremos lograr con el auxilio de nuestras propias fuerzas, sino con la fuerza y la justicia de Cristo Jesús. El don del Espíritu Santo es el mayor regalo que Dios podría conceder hoy en día a este mundo. Y ese consolador está para nosotros. Es aquel que nos perfecciona. Es aquel en el cual nosotros tenemos una ancla firme. Cristo Jesús, el Espíritu Santo, están listos para trabajar con nosotros. El Señor dijo que nos concedería el Espíritu Santo si se lo pidiésemos. Así que, ¿no es acaso el Espíritu alguien real? ¿Alguien verdadero? ¿No es acaso el Espíritu Santo un guía fiel? Debemos nosotros asirnos de ese guía fiel. Orar al Señor Jesús para que nos lo dé. Si acudimos a nuestro Padre Celestial con humildad, con fervor, con la mejor disposición, no hay duda alguna de que Él proveerá lo que nosotros necesitamos. Busquemos hacer sus designios. Busquemos hacer su voluntad. Desconfiemos de nosotros mismos. Y así entonces podremos nosotros estar firmes y seguros en este camino que el Señor nos ha planteado y nos ha ofrecido como un sacerdote según la orden de Melquisedec. Que el Señor les bendiga.